saludo a todos. Este es el primer video del tutorial para programación en VHDL. HDL significa Hardware Description Language y principalmente consiste en un lenguaje construido de programación en la que se describe interconexiones que existen entre compuertas lógicas, flip-flops, registros, memorias, etc. Todo el hardware de la electrónica digital se describe en este lenguaje y vamos a ver paso a paso cómo esto funciona. En la clase de hoy vamos a estar abarcando lo que son, dentro de las declaraciones concurrentes, el diseño estructural. Si nosotros dividimos la electrónica digital en dos grandes ramas, pudiéramos dividirla en electrónica digital combinatoria y electrónica digital secuencial. Las declaraciones secuenciales correspondientes a la electrónica digital secuencial difiere de la electrónica digital combinatoria básicamente por la presencia de un oscilador o un dispositivo de reloj. Dentro de las declaraciones concurrentes que vamos a ver el día de hoy en VHDL, nosotros podemos ver que existe la forma de programación a través del diseño estructural. Vamos a ver, por ejemplo, cómo conectar con puertas lógicas dentro del mismo lenguaje de programación en VHDL. Antes de iniciar al primer ejemplo, vamos a ver los elementos que componen un código en VHDL. Comenzando, siempre tenemos lo que es la biblioteca, en inglés el library, que le facilita al software la compilación y el código objeto. Tenemos en segundo lugar la entity, que es la interfase. Podemos verla como una caja negra. Por ejemplo, en este caso que está apareciendo aquí en la figura, vemos aquí una caja negra que tiene un título Compare. Esa caja negra tiene entradas y tiene salidas. Es decir, ocurre un proceso interno en donde las señales de entrada son procesadas y dan un resultado, un producto. Las señales de entrada en este caso vienen a ser A y B y son del tipo bit. Y a la salida de esta interfase tenemos una señal llamada C, que es el producto de lo que ocurre internamente en ese proceso. Entonces, en la declaración de la entity, nosotros en primer lugar declaramos o le ponemos el nombre a la entity, en este caso compare. Ponemos entity compare is. Ya le damos el nombre a esta entity. Luego definimos los puertos de entrada y de salida mediante el nombre port, abrimos paréntesis y vienen las señales A y B. Decimos después de los dos puntos qué tipo es, si es de entrada o de salida. Si es de entrada, pues se pone in. Y luego tipo bit, aunque actualmente ya nosotros no usamos tipo bit, sino Standard Logic, pero vamos a hablar de eso más adelante. Cuando termina la declaración ponemos punto y coma. Como A y B son idénticas en el sentido de que ambas son de entrada y ambas son del tipo bit, las podemos poner en la misma línea, separadas por coma. Luego, en el renglón siguiente, colocamos la señal de salida, que es la C. Ponemos que es out para decir que es salida y el tipo que es también tipo bit. Cierra paréntesis, punto y coma. Este cierra paréntesis es el que cierra lo que sería la declaración de los puertos de entrada y de salida. Entonces, luego pongo en compare, en donde finaliza la declaración de mi entity. Cuando hablamos de estas señales A y B del tipo bit, nosotros estamos hablando de literalmente cables. En VHDL, a diferencia de otros sistemas de programación como C, etc., no estamos hablando de variables, estamos hablando de señales. Y son literalmente cables. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos programando en VHDL. Entonces, también tenemos otro elemento que es la arquitectura, en donde ocurre todo lo que es la implementación y el comportamiento, el código en sí. Hay otra parte que es dentro de la arquitectura, que sería el process, que son eventos o eventos controlados. Los process como tales requieren ya
de una señal de reloj, pero vamos a entrar a eso más adelante. Un código VHDL puede existir sin process, no está obligado a que haya un process necesariamente, pero sí necesita por lo menos una library, una entity y una arquitectura. Y un quinto elemento podría ser un package para cuando queremos hacer un diseño modular o components, que es una solución estándar y tipos de datos, constantes, etc. Vamos a ver entonces este primer código que está aquí, este primer ejemplo. Aquí nosotros tenemos un circuito, todo un circuito, que responde a un diseño. Existe alguna necesidad, algún requerimiento de un diseñador en donde se obtienen 6 señales de entradas, A, B, C, D, E y F. Cada una es un cable, como podrán observar. Y a través de un proceso específico, yo obtengo 3 señales de salida que he nombrado X1, X2 y X3. Entonces, esas señales atraviesan todo este proceso que está sometido a las compuertas lógicas que ustedes ven ahí. Luego, yo puedo obtener un resultado lógico producto de esas compuertas lógicas, tanto en X1 como en X2 y en X3. Teniendo en claro qué es lo que yo quiero, cómo yo lo voy a conectar, yo puedo proceder a hacer mi VHDL sin ningún problema. Comienzan con estas dos librerías, tal como ustedes las indican ahí. Los colores que se ven en pantalla son colores más o menos similares a como aparecen en el software Vivado, que es al que vamos a estar haciendo referencia cuando nosotros hagamos ya las prácticas directamente con el software. Cuando los ven en azul, en color azul, es porque estamos utilizando palabras reservadas del código VHDL. Entonces, usamos la librería stdlogic 1164.all y que es la que contiene básicamente la gran mayoría o todos los elementos necesarios para hacer la compilación de las palabras reservadas en VHDL y que el software pueda entonces procesar. Hacemos la declaración de la entity tal como lo habíamos mencionado. Tenemos entity logic is, hemos nombrado que nuestro circuito se va a llamar logic. Tenemos entonces la declaración de nuestros puertos. Obsérvense que aquí está A, B, C, D, E y F como puertos de entrada y Standard Logic. Nuevamente, esto es tipo bit. Es decir, que pueden adquirir valores lógicos 1 o 0. Si es un caso de un micro, quiere decir que si es un 1 va a tener 5 voltios y 0 va a tener 0 voltios. Si es un caso de un FPGA, como es el caso el que vamos a estar usando nosotros, entonces un 1 lógico sería 3.3 voltios y un 0 lógico sería 0 voltios. Y tenemos entonces las X1, X2 y X3 que hemos visto como señales de salida también Standard Logic. Cierro mi entity con el nombre que le había dado y entonces procedo con la arquitectura. A la arquitectura se le puede dar nombre, pero nosotros vamos a utilizar siempre el nombre behavioral para no tener que estar usando diferentes nombres. De manera que siempre llamamos behavioral of el nombre que le dimos a la entity y listo. Entonces viene el begin. Después del begin, en esta parte de aquí, entre el begin y el end behavioral, en el end del nombre que le dimos a la arquitectura, vamos a encontrar el código per se. Aquí tenemos, por ejemplo, X1. Si observamos el circuito, X1 responde a la compuerta lógica XNOR. Así que X1 es este símbolo que es menor o igual. Aquí en VHDL, escrito de esta forma, lo que significa es que se le asigna a X1 el valor lógico correspondiente al resultado lógico de la compuerta XNOR entre las señales A y B. Es decir, X1 es A XNOR B. ¿Ok? Entonces es simple, es así de sencillo y el código funciona perfectamente bien. Vamos a ver el caso de X3. En el caso de X3,
yo tengo una AND aquí, que esa AND viene a ser esta AND que está acá. Luego hay otra AND, que es esta que está aquí, que es esta de acá. Entonces yo observo que C AND D, el resultado de eso se conecta a la AND, por eso está en un paréntesis, porque esta señal resultante lógica viene a ser una de las dos entradas de mi compuerta AND. Luego la otra entrada de esa compuerta AND es el resultado lógico de la XOR entre las señales E y F, por eso es E XOR F. Y todo eso se le asigna a X3. Al final de cuentas, X3 va a tener un valor lógico simplemente, o un 1 o un 0, que es el resultado de estas compuertas lógicas tal cual está conectado allí. También tenemos pues el caso de X2. Para X2, bueno, tenemos una gran NAND aquí, que vendría a ser esta NAND que está acá. Luego, esa NAND está conectada a una OR y una AND. Esa OR viene a ser esta, y esta AND que está aquí viene a ser esta de acá. Luego, a la entrada de esta OR, por ejemplo, viene la salida de esta XNOR. Así que nosotros podemos identificar fácilmente qué es esto, y sabemos que A XNOR B, tal como lo dice aquí, A XNOR B, se conecta a la entrada, una de las dos entradas de la OR, esta que está acá. La otra entrada de la OR viene a ser el resultado entre C and D. C and D. Ahí está, así de sencillo. Luego, ese resultado de esa OR es una de las entradas de la NAND. Entonces, en el caso de acá, la otra AND tiene sus dos entradas. Estas dos que están aquí. Entonces, de esas dos entradas, una de ellas sale de esta AND, que es esta. Sería C and D, C and D, AND, ¿ok? Y entonces aquí viene la XOR, que es la otra entrada de esa AND, que sería E XOR F. Y listo. Así quedaría entonces mi primer código en VHDL. Por supuesto, siempre y cuando yo tenga este circuito ya representado, conocido, estudiado, analizado. Una vez que yo tenga este circuito, yo puedo construir en VHDL esta forma de escritura en lenguaje de descripción de hardware. Es importante también entender y tener claro que en VHDL nosotros, en cuanto a declaraciones concurrentes, porque estamos todavía en electrónica combinatoria, no es importante el orden en que yo lo escriba. Por eso, a propósito, teníamos, por ejemplo, C and D. Aquí teníamos, por ejemplo, en esta AND, de aquí que esta AND, la primera sería esta, pero la ubicamos en segundo lugar, porque es indistinto. Si entra aquí o entra allá, el orden no importa. El orden de los factores aquí no altera el producto. Así como si yo hubiera puesto en primer lugar X3 aquí o X2, no importa porque son cables y X1 es sencillamente el resultado de la A XNOR B y X2 es el resultado lógico de todo esto. Así que no es que recibe un orden cronológico de algo primero o algo después. Así que el orden en el que yo coloque esto no es relevante. Lo que sí es relevante son los paréntesis para indicar cuáles son las señales que verdaderamente están entrando a las entradas de las compuertas lógicas. Pero al ser señales, al ser cables literalmente, yo entonces no tengo que preocuparme si escribo esta primero, esta segundo o esta tercero. Funciona perfectamente igual. Es importante tener eso en claro en VHDL. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo. Tenemos un sumador de un bit. Tenemos aquí un diagrama, por así decirlo, de lo que sería la caja negra. Yo tengo dos señales de entrada, ambas de un bit también. Y yo tengo dos señales de salida, que es el resultado de la suma aritmética en este caso,
de esas dos señales. Es decir, yo sumo A más B y el resultado va a verse reflejado en esta señal llamada sum, y en esta otra señal lo que yo voy a observar sencillamente es el acarreo de estas dos señales de entrada. Entonces, como el acarreo de estas dos señales de entrada, yo puedo tener en cuenta qué compuertas lógicas voy a utilizar. Por ejemplo, en el caso de la suma, la compuerta lógica más apropiada viene a ser la XOR. Porque si yo sumo A más B, la XOR viene a ser literalmente la suma aritmética. Si yo sumo, por ejemplo, A más B, es decir, aquí tengo las cuatro posibilidades. 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 0. Por supuesto que lleva un acarreo. La suma binaria de 1 más 1 en binario viene a ser 2, pero 2 no existe en binario. Sería 10. El 10, el 1, 0 en binario, vendría a ser el 2 en decimal. Pero la unidad, el bit menos significativo, viene a ser 0, que es el resultado de la suma, solo que en ese caso ya tendría un acarreo. El único caso en el que tendría un acarreo, este caso, cuando las dos entradas son 1. Así que para ese caso, entonces, en VHDL, viendo directamente para sacar la entity, vamos a llamarle half adder, medio sumador, las dos señales de entrada, A y B, entrada, standard logic, señales de salida, sum y carry, salida, standard logic. Vamos a hacer el código para construir el código en VHDL. Yo digo, bueno, sum se le asigna, es el resultado de la A XOR B. Directamente me sale de aquí de la tabla de la verdad. Que eso es una de las formas en las que cuando se hace diseño lógico en electrónica digital, nosotros precisamente, por lo general se procede de esa manera, se hace la tabla de la verdad. Una vez que yo tenga la tabla de la verdad y la construyo, yo procedo a armar los circuitos con compuertas lógicas resultantes de esa tabla de la verdad, y luego procedo a hacer las reducciones de esos circuitos con álgebra booleana. Y entonces de ahí, pues obtengo los circuitos finales lo más reducido posible, que sería ya entonces el diseño, el esquemático resultante en electrónica digital. Pues en VHDL, ya una vez teniendo yo la tabla de la verdad y teniendo el circuito resultante, yo procedo aquí con el lenguaje de programación. Para el caso del carry, la señal carry, el carry respondería a la compuerta lógica AND, porque el acarreo solamente va a ser 1 cuando mis dos señales de entrada son 1. En cualquiera de los dos casos yo tengo la función del multiplicador. Siempre que tenga un 0 en el camino, voy a tener un 0 en el resultado. Así que solo cuando tengo 1 y 1 es que tengo un acarreo. Así que carry va a ser A and B, fin del código del medio sumador. Con este código yo tengo entonces un medio sumador, obviamente a este nivel bastante sencillo, bastante elemental, pero hecho en VHDL. Si queremos hacer ya un sumador completo, habría que incluirle una tercera señal de entrada que se le llama acarreo de entrada. Pues. Y la intención de añadirle esa tercera señal de entrada es para poder utilizarlo como poderlos conectar en cascada. Por eso es el sumador completo, porque ya teniendo un acarreo de entrada, considerándolo, entonces yo lo puedo conectar en cascada y de esa manera puedo hacer un sumador multibits de n bits de manera indefinida y es ya algo más funcional. El medio sumador no me sirve solamente para ese único caso, pero el sumador completo sí ya me serviría para casos de suma de múltiples bits. Entonces, el caso del sumador completo, bueno, tenemos las señales de entrada, el acarreo de entrada, la X y la Y, in, standard logic, las señales de salida, S y Cout. Y luego, entonces, en el código VHDL, pues seguiría siendo la XOR, solo que entre la X, Y y el acarreo de entrada.
Sería una XOR de 3 entradas. Y entonces el acarreo de salida sigue siendo la AND, pero es una AND entre la X y la Y, o una AND entre el acarreo de entrada y la X, o una AND entre el acarreo de entrada y la Y. Por eso es que es una mezcla de la AND con todas estas. Y así entonces quedaría un código estructural en VHDL de un sumador completo. Vamos a ver entonces un caso para ir ya añadiendo un poco más de funcionalidades en VHDL. Para el caso del sumador de 16 bits, obviamente nosotros podemos ir viendo ya circuitos cada vez más eficientes. Si ya yo agrego librerías como esta que está aquí, la onsignet.all, yo podría entonces utilizar operadores como este que está aquí, el más. Y no tendría que utilizar la XOR ni ninguna de estas. Simplemente yo pongo X más Y en ese yo voy a obtener el resultado de la suma binaria en bits entre X e Y. Otro detalle importante a considerar es que las señales también pueden ser multibits. Aquí las señales X e Y son señales de 16 bits. Cuando las declaramos multibits, tenemos que añadirle este vector, que es para indicar cuando las señales son más de un bit. De 2 en adelante se le añade vector. Así, este es un sumador de 16 bits. Son señales con 16 cables. Es un sumador, así, literalmente, de 16 bits. Y siempre se toma en cuenta, bueno, es muy usual que tomemos en cuenta el bit 0 en electrónica digital. Puedo hacerlo desde el bit 1, por supuesto, pero es muy usual y es muy útil también utilizarlo desde el bit 0. Así que desde el 0 al 15 son 16 bits. Del 1 al 15 son 15 y el 0 son 16 bits. Así que esa sería la suma de 16 bits, y con esta librería podemos incluir entonces operadores aritméticos. Tenemos también tipo integer. Tipo integer son enteros. Cuando hablamos de enteros, ya entonces estamos incluyendo otro concepto, no solamente tipo bits de unos y ceros, sino también números como nosotros estamos más familiarizados en usarlos, del 1 al 10, los números decimales que nosotros conocemos. Entonces, en este caso podemos usar integer. Ahí no es necesario una librería, porque en VHDL está predefinido en el VHDL estándar las señales tipo integer. Entonces, de esa manera, pues el código me quedaría idéntico, ese asignado X más Y, y listo. Solo que para entender un poco más esto del integer, vamos a explicar a qué se refiere esto de el integer. Porque, por ejemplo, en el caso anterior habíamos hablado de onsignet. Tenemos onsignet y signet. Para los casos de onsignet y signet, como hablamos de 15 down to 0, vamos a utilizar la calculadora, y la calculadora en Windows la podemos usar como programador. Aquí podemos ver que si queremos utilizar 16 bits, nos vamos al sistema binario y podemos utilizar 16 bits, 16 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Obviamente, si lo hacemos en el sistema hexadecimal, sería mucho más rápido, porque cada F en el sistema decimal son 4 unos. Es como el resumen del sistema binario. Así que nada más pondría 4F. Entonces, en este caso, al poner 4F, yo estoy poniendo el máximo número, tanto en binario como en hexadecimal, al que yo puedo recurrir con 16 bits. Ese es el máximo número con 16 bits al que puedo llegar. En decimal, ese número es 65.535.
Entonces, siendo que ese número es 65.535, el máximo, yo de allí puedo utilizar si ese rango, un rango equivalente a 15 down to 0, on signet sería, para range, sería 0 to 65.535. Pero si estoy utilizando signet, es decir, un signo, entonces yo sacrifico el bit más significativo. Porque el bit más significativo, cuando usamos signet, estamos utilizando en electrónica el principio de complemento a 2. Y el principio de complemento a 2 lo que significa es que el bit más significativo solamente se usa para identificar si ese número es positivo o es negativo. Siendo que si ese número es 0, entonces es un número positivo. Y si ese número es un 1, se trata de un número negativo y habría que aplicar complemento a 2. Entonces, si es así, ya estaríamos hablando de que el tamaño máximo sería 7FFF, porque el bit más significativo ya no lo puedo usar. Así que allí, de esa manera, mi número en positivo mayor máximo viene a ser 32.767, tal como lo ven aquí. 32.767 en positivo. Y en negativo sí llegaría hasta menos 32.768, porque en positivo tengo que incluir el 0 también. Así que son, en positivo siempre es 32.768 en positivo y en negativo, pero se me va el 0 en positivo, por eso en positivo me queda hasta 32.767. Voy a explicar rapidito el complemento a 2. El complemento a 2 es una técnica, aunque este curso no es de electrónica digital, por eso paso por tablas de la verdad y compuertas lógicas muy por encima, más bien es curso de VHDL. Voy a hacer altos en algunas cosas solo como para tenerlas más o menos en cuenta y tenerlas claro. En el caso de complemento a 2, el complemento a 2 es una técnica en electrónica que nos permite tener números positivos y negativos. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo aquí, cuando yo sumo este número que está aquí, este número es 6. 0110 viene a ser el 6. Vamos a verlo aquí en la calculadora. 6 en binario es 0110. Y el número de acá es 1101. En binario sería 1101, es el número 13. Entonces, cuando yo sumo en binario estos dos números que están aquí, yo hago 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0 y llevo 1. Aquí está mi acarreo. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0 y llevo 1 y ese 1 baja acá. Este es mi resultado final de esa suma. Entonces, si yo estoy sumando números positivos, es decir, on signet, sin signo, ese resultado de esa suma, 6 más 13, obviamente me va a dar 19. Si yo pongo 19 aquí, el número en binario es 10011. 10011. Ahí está en binario el resultado de la suma. Pero, ¿qué pasa si es complemento a 2? Si es complemento a 2, este número de aquí es positivo, porque es 6, porque el primero es un 0. Y este número de acá es negativo. Recuérdense que solo se toma en cuenta los 3 menos significativos, porque el más significativo solo es para indicar signo. Entonces, como en este caso, un 1, este número que está aquí, se trata de un número negativo. Así que tendría que aplicarle complemento a 2. Lo primero que yo debería hacer es complementarlo. Es decir, tengo 101, lo debería complementar. 101, 101, al complementarlo, yo me quedaría, vamos a hacerlo directamente, 0, 1, 0, perdón, sí, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Así me quedaría. Y una vez que lo complemento, le sumo 1.
ese es mi complemento a 2. Me quedaría 3. Entonces, en otras palabras, yo lo que tengo es un 3 negativo. Este número de aquí es un 3 negativo. Entonces, 6 más menos 3, la respuesta es 3. Y por supuesto, al hacer complemento 2, como yo nada más sumo en binario, este de aquí no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque yo nada más estoy sumando números de 3 bits. Así que lo más que yo pueda tener son 4 bits, así que yo ignoro el quinto bit que está acá y me da como resultado un 3 positivo. Y yo al hacer la suma, yo puedo sumar y restar con la técnica de complemento A2 en electrónica digital. Y esto es exactamente lo mismo que se puede hacer en VHDL sin ningún problema, solo es cuestión de utilizar las librerías Signet o la Unsignet si lo que queremos es trabajar con signos. Entonces, en el caso este de aquí, si queremos volver al Standard Logic y vamos a decir que queremos trabajar con signo, también lo podemos hacer con los bits. Vamos a sumar nuevamente dos números de 16 bits. Tenemos el acarreo de entrada, tenemos la X y la Y, señales de entrada de 16 bits cada una, la S también de 16 bits, y el acarreo de salida y un overflow es de un bit. Este código, a diferencia de, por ejemplo, este que está acá, este es similar a ese. La única diferencia es que este código no sería muy correcto que digamos. Este es más completo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo sumo dos señales de 16 bits, el resultado al ser de 16 bits puede ser que no sea completo si hay un acarreo. Así que si tengo un acarreo, entonces ese acarreo tengo que considerarlo como parte del resultado, porque no es lo mismo decir 99 más 1 es 100. No es lo mismo decir 00 como resultado a decir 100 como resultado. Ese 1, ese acarreo final, es importantísimo. Así que para eso, entonces, este sería un código más adecuado. Vamos a ir poco a poco introduciendo cada vez más conceptos en VHDL. Aquí vamos a crear una señal interna y las señales internas se declaran dentro de arquitectura. Entre arquitectura y begin, nosotros declaramos las señales internas. Siempre y cuando no sean señales puertos de entrada y de salida, son señales que declaramos aquí en arquitectura. Declaramos una señal llamada sum, Standard Logic Vector, de 17 bits. ¿Por qué 17 bits? Porque esta señal va a contener ese resultado de esa suma en caso de que sea una suma como resultado que dé 17 bits. Entonces, para que esa señal, que es esta que está aquí, la sum, pueda contener los 17 bits, el constructor en VHDL de esta biblioteca, Signet, tanto la Signet como la unsignet.all, exige que al menos uno de sus operandos debe tener 17 bits. ¿Qué pasa? Que X tiene 16 bits, Y también tiene 16 bits. Y pues el acarreo de entrada tiene un solo bit. Así que me daría error si yo lo pongo así solamente. Pero al concatenarle, concatenar es simplemente pegar. Al concatenarle un bit a la izquierda, un 0 a la izquierda y al colocarlo como paréntesis, este paréntesis indica que este operador es un operador de 17 bits. Entonces el constructor dice, ok, está perfecto. Tengo al menos un operador del mismo tamaño que mi señal resultante. Así que ahí entonces me lo acepta. Así que al sumar esto, yo entonces en mi señal sum tengo la suma correcta resultante de las señales X, Y, incluyendo un acarreo de entrada, de manera tal de que aquí se considera perfectamente bien la suma sin ningún problema. Y al final, el resultado de la suma, los 16 bits menos significativos, los voy a colocar en S. El bit más significativo, el bit 16, que es el 17avo bit, lo coloco en el acarreo de salida.
Aquí, bueno, el overflow es un concepto que no lo vamos a tratar aquí, un concepto en electrónica. Viene a ser esto, es un XOR de estas señales que están aquí. Pero entonces ahí en donde nosotros tenemos el resultado de esa suma sin errores ya, perfectamente bien. Y al considerar acarreo de entrada y tener acarreo de salida, podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos pegarle otros bloques de sumadores de 16 bits de manera indefinida también, porque lo puedo hacer ya que he considerado esta señal que está aquí. Entonces, aquí, pues, en este ejemplo, esta es otra manera de hacerlo. Aquí tenemos otra biblioteca llamada la arith.all, en donde en vez de usarla un signet, yo simplemente declaro mis señales como, aquí le digo, en vez de Standard Logic Vector, le digo signet 15 down to 0 o on signet pudo haber sido también, ¿no? Pero como estamos trabajando la signet, sería así. Así que simplemente es otra manera de hacer lo mismo, pero la biblioteca arith.all te permite trabajar ya operaciones matemáticas algo complejas, que a este nivel no lo vamos a ver todavía. El mismo código del anterior, solo que cambia esto. Y bueno, aquí como para ver un ejemplo, quizá un poco más claro y más ilustrativo. Aquí está mi señal de X de 16 bits. Aquí está mi señal Y de 16 bits también. Este es el bit 0, este es el bit 1, de ahí me voy hasta el bit 15. Ahí están mis 16 bits. Aquí está la suma, pueden ver, hacerle una pausa al video y detenidamente corroborar esta suma. Y finalmente, pues esto me da un acarreo que sería el bit 17avo, ¿ok? Que es el bit 16. Entonces, al final de cuentas, esta es mi señal sum de 17 bits, 16 down to 0, esta es mi señal sum, en donde yo agarro los 16 bits menos significativos, que es del 15 al 0, y lo mando a ese en mi señal de salida. Y el bit más significativo se lo pongo, el bit 16, se lo pongo al acarreo de salida, al cout. Entonces, esto podría ser quizá más ilustrativo. Entonces, los elementos, dos de los elementos más utilizados dentro de la electrónica digital, combinatoria, más que nada, vienen a ser los multiplexores y demultiplexores y los decodificadores. En el caso de los decodificadores, nosotros tenemos que la cantidad de salidas es igual a 2 a la n entradas. Y en el caso de los multiplexores, las entradas es igual a 2 a la n selectores. Vamos a ver ese caso en particular. Vamos a ver aquí en el caso del multiplexor de 2 a 1. En el multiplexor de 2 a 1, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos dos entradas que vienen a ser P0 y P1. Y tenemos otra entrada que es el selector y tenemos una salida que es PS. Este es como el diagrama del multiplexor típico usado con una ilustración de un ejemplo. La idea del multiplexor, que así es como se dibuja normalmente, como una especie de trapecio, es la siguiente. Mi señal P0 pasa a mi salida o se conecta con mi señal de salida dependiendo de si el selector viene a ser 0. Mi señal P1 es la que se conecta con salida si mi selector es 1. Así es como funciona el multiplexor. Si es 0, P0 pasa acá a la salida. Por eso en este caso en particular está ilustrado para cuando el selector es 0. De manera que PS adquiere el mismo valor lógico que P0. Si en el selector yo tuviera un 1 lógico, entonces un nivel lógico de voltaje alto, entonces sería P sub 1 el valor que adquiriría PS, mi señal de salida. Luego, de aquí, de este comportamiento, se armaría o se construiría mis circuitos lógicos, mis compuertas lógicas. Porque yo tengo mis entradas P0, P1
y el selector. Cuando el selector es un 0, como yo tengo compuertas AND y las AND son multiplicadores, los multiplicadores tienen como característica que donde haya un 0, en la salida voy a tener un 0, es un multiplicador. 0 por lo que sea, siempre va a ser 0. Así que si aquí yo tengo un 0, aquí voy a tener un 0. Así que no importa lo que tenga P1, yo voy a tener siempre un 0 a la salida de esta AND. Luego aquí, como tengo un 0 y tengo una NOT, aquí se convierte en un 1. Así que si tengo un 1 en la AND, entonces lo que hay aquí en P0 va a pasar a la salida de la AND. Porque si P0 va a ser 0, voy a tener un 0 acá. Y si P0 va a ser 1, entonces voy a tener un 1 acá. Luego, si yo tengo un 0 en la OR, es, por así decirlo, lo contrario, porque la compuerta lógica OR, cuando tienes un 0 en la entrada, la otra entrada, esa es la que va a pasar a la salida. Porque si aquí hay un 0, acá vas a tener un 0, y si aquí hay un 1, vas a tener un 1. El resultado va a ser que si tengo un 0 aquí, lo que hay aquí va a pasar acá. Y lo que hay aquí es exactamente lo que hay aquí, P sub 0 o P0. Así que ese es el comportamiento del multiplexor y este es el circuito, las compuertas lógicas resultantes de ese funcionamiento. Mi código VHDL vendría a ser el siguiente, código estructural. Como siempre, la librería Standard Logic 1160. Vamos a darle nombre a mi entity, multiplexor de 2 a 1, puertos de entrada P0, P1 y el selector, P0, P1 y selector. Aquí están mis entradas. Y mi salida solamente viene a ser PS. PS viene a ser mi salida. Puerto de salida y es de un solo bit, Standard Logic. Luego en mi arquitectura, mi begin viene a ser solamente una línea de programación, en donde yo le digo que PS viene a ser, viéndolo aquí directamente, P0 and not cell, ¿ok? Not cell, ¿de acuerdo? Or, ¿ok? Porque la entrada de esta OR es el resultado de la AND entre P0 y la not cell. La otra entrada de la OR viene a ser el resultado de la AND entre P1 y cell. P1 y cell. Y ahí entonces está mi código estructural en VHDL del multiplexor de 2 a 1. Vamos a ir viendo el multiplexor de 4 a 1. En caso del multiplexor de 4 a 1, el comportamiento viene a ser así. Tengo dos señales de entrada. Estas dos señales de entrada son mi selector y van a indicar cuál de estas entradas va a pasar a la salida, con cuál se va a conectar la salida. Y esto viene a ser el circuito lógico. Si yo tengo, por ejemplo, 0, 0, 0, 0 aquí, acuérdense que el 0 al ser aquí, esta no va. También viene a ser 0 aquí, esta no va. Este 0 viene para acá, esta no va. Y el 0 solamente se niega aquí. Esta sería la única que iría. Y entonces, en este caso, al ser esta la única que iría, va a pasar la I0 acá. Igual, al tener 0 acá y 0 acá, todas estas 0 a la entrada de esta gran OR de 4 entradas, solamente esta es la que va a pasar a la salida. Y ahí ustedes pueden corroborar con el resto el comportamiento del multiplexor de 4 a 1. Al final de cuentas, el multiplexor de 4 a 1 lo que hace es que cuando es 0, 0 el selector, la primera pasa a la salida. Cuando es 0, 1, la segunda pasa a la salida y así sucesivamente. No obstante, como estamos en funcionamiento estructural, tenemos mis señales de entrada. Vamos aquí a utilizar tipo vector. La vamos a llamar a I, pero es un vector de 4 bits, una señal multibits. I, sub 0, sub 1, sub 2 y sub 3, vector de 4 bits. Vamos a hacer que el selector sea mi señal A y es de 2 bits. Y mi señal Z, una señal de 1 bit de salida. Yo puedo, como ya había explicado anteriormente, crear una señal interna
en arquitectura, obsérvense que esto aquí es interno, no es puerto de entrada y de salida. Estas sí son puertos de entrada y esta es un puerto de salida. Sale del sistema, esto entra en el sistema, pero esto es interno. Así que lo declaro aquí dentro de arquitectura como signal, le doy el nombre de X, es un vector, así que es multibit, Standard Logic Vector, es de 4 bits, así que ponemos 3 down to 0. Begin. Entonces, de esta manera, yo sencillamente defino cómo es cada una de mis X. Para X0, yo tengo que X0 es una AND de 3 entradas, ¿ok? En donde la primera entrada viene a ser I sub 0, la segunda entrada viene a ser NOT A sub 0, observenlo aquí, NOT A sub 0, la tercera entrada viene a ser NOT A sub 1. La X1 viene a ser también una AND de 3 entradas, donde la primera entrada viene a ser I sub 1, AND, la segunda entrada también es NOT A sub 0, y la tercera entrada viene a ser directamente A sub 1. Observenlo aquí con el diagrama. Igual pueden ir corroborando cada uno de los puntos de acuerdo al diagrama. Pero quiero resaltar que aquí en Z viene a ser la OR de 4 entradas. ¿Ok? Aquí están las 4 entradas. ¿Cuáles son las 4 entradas? X0, X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Y ahí queda entonces mi código estructural para un multiplexor de 4 a 1. Si vamos entonces ahora el comportamiento de los decodificadores, vamos a ver el caso del decodificador de 2 a 4. Los decodificadores son dispositivos muy importantes, muy usados en la electrónica. En el caso del decodificador de 2 a 4, nosotros tenemos un dispositivo que funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos la tabla de la verdad. Tenemos 2 entradas y tenemos 4 salidas. Este es como el esquema, el símbolo del decodificador de 2 a 4. Y aquí, en este símbolo, en este esquema, nosotros vemos las conexiones de cómo funciona. La tabla de la verdad me indica a mí lo siguiente. Para las 4 posibilidades con estas 2 entradas, yo voy a tener una única señal de salida habilitada. El resto van a estar deshabilitadas. Me explico. Si tengo 0, 0 en las señales de entrada, yo voy a obtener que D3 va a ser 0, D2 va a ser 0, D1 va a ser 0 y solo D0 va a ser 1. Si tengo 0, 1, voy a tener 0, 0, 1, 0. Y así obsérvense que el 1 va a ir corriéndose. Entonces, repito, en el procedimiento clásico de electrónica digital, cuando vas a hacer el diseño, tú generas tus ecuaciones, en donde describes cuando existe de 0, es decir, cuando es 1. Cuando es 1, de 0 es 1 solamente cuando A negado, 0 negado y A1 negado existen, es decir, A0 por A1 ambas negados. Aquí lo podemos ver, o sea, de aquí se arma y se construye los circuitos lógicos. A sub 0 negado a la entrada de la AND, tal como lo indica aquí, y A sub 1 negado a la entrada de esa misma AND aquí. Entonces, D1 viene a existir cuando A1 es 0 y cuando A0 es 1. Así que cuando A0 es 1, observen aquí, A0 es 1 por A1 negado. A1 negado. A1 es 0. Entonces, A1 viene a negarse aquí, entra a esta AND que está aquí, se niega, pero la otra AND entra directamente con A0 positivo. Y así se generan entonces las ecuaciones y se van conectando las compuertas lógicas para que esta tabla de la verdad, que este funcionamiento se haga realidad físicamente con las compuertas conectadas ya.
Pero en VHDL también lo podemos hacer realidad de la siguiente manera. Lo hacemos así directamente. Ya una vez definido mi entrada A, un vector de 2 bits, 1 down to 0, y mi D como un vector de 4 bits, 3 down to 0, tenemos que D0 es not A1 and not A sub 0, tal como lo vemos aquí, o lo vemos aquí. Not A1 and not A0. Y vamos a ver el último caso. D3, aquí está, D sub 3 existe cuando A1 y A0. A1 and A0. ¿Okay? Directamente sin las not, porque son positivas. Tenemos también que los decodificadores pueden tener un enable. Muchos circuitos integrados tienen un enable o un chip select, un chip enable. Se llaman de diferentes maneras, todo para hacer la misma función de habilitar o deshabilitar ese circuito integrado. Es una función es como decir que si está habilitado, él funciona como esperamos que funcione. Y si no está habilitado, está en alta impedancia. Es como si estuviera desconectado. Entonces, puede ser activo bajo, como en este caso, que tiene una bolita aquí, activo bajo, o puede tener una rayita aquí. Implica también que es activo bajo. Es decir, se activa con 0. Si tengo un 0 lógico, este chip funciona, y donde tengo un 1 lógico aquí, el chip es como si estuviera desconectado. Ahí podríamos incluir también un VHDL que incluya también esa función de enable, lo cual lo vamos a ver en la próxima clase. En este caso de aquí, pues les lanzo un reto para que vayan practicando y traten de hacer un decodificador de 3 a 8. Esta es la tabla de la verdad de un decodificador de 3 a 8. Estas son las entradas, 3 entradas, 8 salidas. Va a haber una única salida habilitada a la vez, dependiendo de la combinación de las entradas. Este es como el símbolo de ese decodificador de 3 a 8. Y la idea es que el VHDL les quede de esa manera, tal como lo ven ahí. ¿Okay? Porque queda con este esquemático, con esas ecuaciones que están ahí. Y bonito sería que cada uno pudiera irlo resolviendo y así asimilarlo poco a poco a su tiempo y a su manera. Sin embargo, quiero llegar a este punto, que es donde vienen las limitaciones de la programación en VHDL de esta manera estructural. En el caso de, por ejemplo, el circuito integrado 74LS138, que es este decodificador de 3 a 8, que ya es un decodificador de 3 a 8 serio, que se usa bastante, son activos bajos, sus salidas son activas bajas, es decir, él habilita con ceros, es al revés, lógica negada, y deshabilita con unos. Todas las salidas son unos y excepto la que está activa. Tienes tus 3 entradas, tienes 3 habilitadores, 3 enables también adelante. Entonces, este es el circuito resultante de eso, pero si nosotros fuéramos a partir de esta tabla de la verdad a construir las ecuaciones y el VHDL, por así decirlo, imagínense, por cada uno que hay, tendría que armar las ecuaciones. Vamos a ver en el caso de D0. D0, que está aquí, bueno, no existe aquí, pero existe aquí, existe aquí, existe aquí, existe aquí, existe aquí. Así que en este caso, no existe aquí en el primero, pero existe aquí. Así que, como existe aquí, o aquí, o aquí, o aquí, tengo que ir haciendo OR, que son estas OR que ustedes están viendo aquí. Y en este caso de aquí, OR, yo veo que existe cuando not C, porque es 0, not B y A. ¿Ok? Not C, and, not B, and A, que es este caso de aquí. OR, este caso de aquí sería not C, B
not A, ¿ok? Not C and B and not A. Or, el caso este de acá, not C and B and A, not C and B and A. Y así, por punto suspensivo, porque imagínense, tengo que hacerla para el resto de acá. Y tengo que hacerla por cada una, por D1, por D2, por D3, por D4. Esto sería exageradamente tedioso hacerlo. Por supuesto que el Vivado o el software que trabaje con VHDL tiene procesos de optimización, claro que sí, y dentro de esos procesos de optimización, claro que reduce y etcétera, pero escribirlo es un dolor de cabeza y es tedioso. Entonces, de allí es que la programación estructural ya viene a ser algo que no es práctico en muchos casos, en mi opinión, en la mayoría de los casos no lo es. Y es donde viene la clase que sigue, que es la programación por comportamiento, en donde cuando programamos por comportamiento, tú sencillamente describes en VHDL prácticamente la tabla de la verdad. Y no tienes que hacer esto de la estructura y de las compuertas y una por una. Simplemente describes la tabla de la verdad y la verdad es que es tremenda solución y tremenda alternativa. Y esa forma de programación es muy usada y es muy versátil. Así que hasta aquí el tutorial de hoy y en el próximo video estaremos viendo entonces programación en VHDL por comportamiento. Gracias por estar conmigo.